todos conocidos de otros años. Vamos a dar inicio a estas cuartas jornadas, estos cuartos encuentros en el lugar, en torno a los foros de innovación política, según reza el título. La idea original era haber hablado, a raíz de todo lo que ocurrió el año pasado en Navarra, en torno al fuero, parece que era una justificación de otras cosas, y queríamos haberlo hecho de otro modo, este ciclo de conferencias en torno, ya digo, solamente a fueros, pero bueno, ante la dificultad de que nadie asumiera el análisis del foro de Cuenca, que era, digamos, la parte más local de estas conferencias que siempre se han hecho analizando realidades nacionales y locales, pues bueno, se unió a la cuestión foral la nación política, que creemos es un tema porque está íntimamente relacionado. Hoy vamos a empezar con José Manuel Rodríguez Pardo, aquí lo tenéis, el joven José Manuel Rodríguez Pardo, con una trayectoria ya muy larga en la filosofía española. Todos podéis consultar su vasta obra en el Catulepas. Pertenece a la Fundación Gustavo Bueno, donde trabaja, y bueno, pues es doctor en filosofía, y tenéis un pequeño currículum personal. Y bueno, pues va a venir a hablarnos, tal y como podéis observar en el cartel, de los fueros, o sea, la transición entre el sistema foral y la Constitución de 1812 de Cádiz, por todos conocidos. Nada más, pues empiece y mirar qué tal. Bueno, en primer lugar, pues buenos días a todos. Tengo que agradecer al pueblo de Carrascosa y especialmente a Iván Vélez y familia, pues esta acogida y esta invitación que me han hecho, en primer lugar. Y también tengo que agradecer esta presentación tan elogiosa. Hablar de mi magna obra, pues parece que yo soy aquí una especie de Cervantes o algo así. Basta, bueno. Tengo que agradecer esta presentación y también que haya venido tanto público, porque ya casi empezaba a sospechar, como decía don Gustavo en una ocasión, cuando empezamos a trabajar con la Fundación Gustavo Bueno, que íbamos a ser menos que los 12 apóstoles. Ahora somos más, pero digamos que el número tampoco importa, porque muchas cosas se han hecho con 12 personas o menos y que han llegado a ser pues, muy importantes. Y en este caso, pues vamos a tratar un tema que en muchos casos pues, tiene que ver con números, con personas, y sobre todo es un tema realmente largo, porque tengo que hablar casi pues, de 1000 años de historia de España. Tengo que empezar desde los fueros, en la época alto medieval, y llegar hasta la Constitución de 1812, e incluso pues, tendré que hablar más allá, incluso tendré que progresar un poco más allá para que el discurso pues, tenga un poco más de sentido. Y más en el que estamos hablando ahora, pues en el año 2008, que como todos saben, pues es un año conmemorativo, o sea, se cumplen 200 años del famoso 2 de mayo de 1808, del comienzo de la Guerra de la Independencia. Y asimismo, pues se van a ir cumpliendo en estos años sucesivos, sobre todo en 1812 en adelante, pues todas las declaraciones de independencia de las naciones hispanoamericanas, que tienen previsto celebrar con numerosos fastos y están organizándose, y esto puede durar pues, hasta 1818, 1819 o incluso 1825, o sea, el 2025, que sería la declaración de independencia pues, de Bolivia, si no me equivoco. O sea que esto es un comienzo de muchas conmemoraciones. Lo que pasa es que en este caso las conmemoraciones por sí mismas no valen nada. Normalmente los ministerios pues, te dicen que si se cumplen los 200 años de la muerte del autor les interesa publicar tal libro, ¿no? Hace poco publicamos nosotros un libro de Olavide, pues, se cumplió un centenario, los 200 años de su fallecimiento, en el 2004, pero que tampoco se entiende muy bien, que desde qué coordenada reivindicas a Olavide. Y en este caso, ¿desde dónde reivindicas en 1808? Ayer mismo, creo que era el Diario Público, lo estaba comentando con Iván, apareció un artículo donde decía: es impertinente celebrar el 1808. ¿Y por qué? Pues porque fue una guerra, y como Goya planteó en sus cuadros de los desastres de la guerra, las guerras solo traen males, muertos, entonces no hay que reivindicar nada de eso. Tenemos que henchirnos de paz, en el sentido pues, de no a la guerra, entonces hay que olvidar todo eso. Incluso ya un siglo antes, si volvemos a 1908, encontramos un caso muy curioso.
es que se celebró el centenario de 1808, pero en muchas de las placas conmemorativas se hablaba de la lucha contra el invasor, solamente. No se decía el invasor francés. ¿Y por qué era esto? Pues porque en aquella época España tenía una serie de acuerdos, de compromisos con Francia para mantener pues, territorios en Marruecos. Entonces no convenía demasiado alzar la voz, no vaya a ser que los franceses se enfaden. Pero claro, ya digo, los centenarios realmente no tienen sentido por sí mismos, sino desde una posición, desde una serie de coordenadas que realmente los justifiquen. Y si somos pacifistas, pues 1808 pues hay que olvidarlo completamente. Es una cosa horrible, cruel, hubo muchos muertos, entonces tenemos que ser todos europeos y abrazarnos millones, como dice el himno de la alegría, ¿no? Entonces aquí el problema que se plantea, al menos en esta conferencia que yo voy a dar, es eso, cómo hablar de los fueros, cómo llegar a la Constitución de 1812, porque decir de los fueros a la Constitución de 1812 supone que hay un hilo conductor ahí, y ese es precisamente el que yo tengo que aclarar. Y en eso se va a basar mi conferencia, más que en tratar datos más, digamos, más de detalle, cuestión de los fueros, lo que dicen, etc. Supongo que abordará la mañana. Aunque eso sí, lo primero que hay que hacer pues, es definir de lo que estamos hablando aquí. ¿Qué son los fueros? Podríamos decir, ¿a qué se refiere alguien cuando habla de los fueros? Sus derechos forales que todavía se reivindican hoy día en Navarra, por ejemplo, que se habla de la Comunidad Foral de Navarra, y se supone que son los derechos históricos, autonómicos, es decir, se supone que esos derechos ya llevan funcionando un hilo tempore ininterrumpidamente y son los que fundamentan la existencia de la Comunidad Autónoma de Navarra, por poner el caso. Bueno, ya luego los foros vascos, en fin. Claro, ¿qué es el foro? Pues foro viene del latín forum, o sea, del foro, del tribunal, que tiene un sentido pues, jurídico, efectivamente. Y los foros pues, son jurisdicciones, derechos, sobre todo relativos a un ámbito local, es decir, sería la justicia de las ciudades. Martínez Marina, autor contemporáneo precisamente de la Constitución de 1812, escribió mucho sobre los fueros y dice que son el derecho local por antonomasia española. Son, como luego veremos, una suerte de constitución previa de la nación española. Y las distingue, por ejemplo, de lo que son las cartas pueblas, porque mientras que los fueros, dice él, son concedidos por la monarquía directamente a una serie de poblaciones, las cartas pueblas son unos derechos y obligaciones que conceden los señores feudales. Entonces los contrapone de alguna manera, porque dice el horripilante feudalismo nunca imperó en España. Entonces digamos que hay una contraposición ahí entre dos tipos de legislación, fueros y cartas pueblas, que son, digamos, opuestos y que marcan de alguna manera pues, un determinado periodo de la historia de España. Y de hecho, pues los fueros han marcado la historia de España, que hay una expresión muy coloquial, que yo no sé si ahora se oye mucho, pero a veces se puede escuchar, que dicen, no es por el fuero, es por el fuero. Es decir, no es tanto un privilegio económico material como una jurisdicción legal. De hecho, pues el conflicto que hay ahora mismo entre el gobierno socialista y la Iglesia Católica, pues no es tanto por el huevo de una serie de cuestiones económicas, de financiación de la Iglesia, sino por el fuero, es decir, por el derecho que tiene la Iglesia con los concordatos y que suponen que el derecho que ellos tienen a educar a los católicos pues es insoslayable, no se puede eliminar. Es decir, la Iglesia ahí defiende su fuero, no tanto el huevo de las prebendas económicas. Ahora bien, si decimos esto de los fueros como, podemos decir, como legislación española, legislación local, pues habría que ver de dónde surgen, qué sentido tienen, porque realmente los fueros son una cosa española. En Francia hay un caso de fuero, por ejemplo, pero parece que es una cosa exclusiva de España. Es decir, en Francia pues, no hay debate sobre la legislación foral de Aquitania o sobre la legislación foral de Córcega. Tampoco hay en Alemania, pues, los Länder tampoco reivindican derechos forales. En fin, parece que es una cosa española. Entonces, evidentemente, hay que discutir o hay que ver de dónde ha salido todo eso de los fueros. Cómo se conceden, qué interés puede tener para la historia de España.
Y aquí es donde entra realmente pues, el hilo conductor del que he hablado al principio, ese de los foros a la Constitución de 1812, que realmente pues, es un tema muy peliagudo y es muy difícil de desarrollar porque es desarrollar realmente la historia de España. Aquí esto implica tomar partido, que uno le puedan discutir y, en fin, supongo que luego cuando yo termine pues haremos una especie de coloquios y la gente quiere intervenir. Y, en fin, el tema, como digo, es polémico y es muy problemático. Es muy problemático sobre todo por lo siguiente, porque en España, pues, sobre todo a nivel de los historiadores, ya existe pues, una especie de lema que formuló Ortega y Gasset en España Invertebrada y que prácticamente es asumido por todos los miembros de lo que podría ser la clase culta o los intelectuales, entre comillas, por historiadores sobre todo, y es el lema siguiente: Castilla ha hecho a España y Castilla la ha deshecho. Claro, son las tesis, como digo, son las tesis de Ortega en España Invertebrada. Es decir, los germanos invaden pues, el Imperio Romano y van tomando posiciones en la península itálica, Francia, etc. Y todos los que llegan a la península ibérica son una especie de godos degenerados, que además, por lo visto, según dice Ortega, están borrachos de romanismo, y entonces lo que sucede, dice él, es que no se consolida un Estado fuerte, sino que son una serie de feudos separados entre sí, que están a veces a la gresca, y de ahí pasa que España pues, no está vertebrada. Entonces, claro, Ortega lo que quiere es vertebrarla, efectivamente. Entonces, la historia de España, según él, es una constante degeneración, una decadencia. Lo sorprendente es que estas tesis pues, no tienen ningún apoyo histórico. Lo que hizo Ortega fue tomar la filosofía de la historia de Hegel, que lo pone en una serie de fases, en las que, digamos que el culmen de la historia es la libertad. Entonces empieza con los estados despóticos, donde solo uno, el déspota, es libre, habla de los estados asiáticos, de los egipcios. Luego llega el Imperio Romano, donde solo era el Imperio Romano en la época clásica, donde solo los ciudadanos eran libres. Y ya finalmente pues llegan los germanos, que destruyen el Imperio Romano y forman, después de un largo proceso, pues, las naciones históricas europeas que conocemos, y que eso ahí diría Hegel, sobre todo los germanos, que hemos estado, dice, sobre nosotros mismos. Y Hegel decía, claro, los españoles han salido fuera de sí, se han ido a recorrer el mundo y entonces han quedado enajenados. Y lo que hace Ortega pues simplemente es tomar eso de Hegel, hacer una especie de cambios para la ocasión y presentarlo como si fuera el suyo original. Y claro, esto ha afectado muchísimo, sobre todo al nivel de los historiadores, porque los grandes historiadores españoles del siglo XX, yo estoy pensando concretamente en Claudio Sánchez Albornoz y en Ramón Menéndez Pidal, que tienen pues, seguramente junto a Américo Castro pues, la obra más sólida sobre la historia de España. Ellos plantean la época medieval en España. Claro, ellos van más atrás, ellos empiezan en los visigodos, bueno, en fin, es un problema de demarcación histórica muy complicado, que luego trataremos. Y lo que ellos dicen es que España en la Edad Media se configura a través de 5 reinos. Es lo que se llama popularmente la teoría de los 5 reinos. Entonces la historia de España, según estos autores, se explica por la intervención, digamos, constante pero no coordinada, de 5 reinos, que son los que marcan la Reconquista. Claro, estos reinos son Castilla, Navarra, Aragón, Portugal y el último es Granada. ¿Qué pasa? Que esta teoría, digamos, que da por supuesto el final cuando ya se está hablando del principio, porque Castilla pues, es una formación del siglo XI, Portugal es del siglo XII prácticamente, Aragón pues lo mismo parece del siglo X, XI, y luego los reinos de Granada pues es el siglo XIV. Entonces está dando por supuesto, claro, además que esos 4 reinos cristianos más el musulmán, pues de alguna manera pues cada uno es independiente y van sumándose. Entonces se diría España, pues España como nación, o algunos dirían España misma, no existe antes del matrimonio de los reyes católicos, en 1469.
Y claro, esto es un tema que ha hecho muchísimo daño. O sea, esta teoría ha hecho un daño tremendo. O sea, Ortega, Villa, Pidal, Albornoz, ha hecho mucho daño, pese a la categoría de estos autores. ¿Por qué? Porque en base a estos 5 reinos, los presidentes autonómicos fabulan el comienzo de sus autonomías. Entonces, se dirá, cuando juega el Club Deportivo Osasuna, que está en el Reino de Navarra. Entonces, conectamos con el Reino de Navarra. Entonces, se está suponiendo que la comunidad foral de Navarra, la comunidad autónoma reconocida en la Constitución de 1978, ya empieza pues en la Edad Media. Incluso Fraga decía que el apóstol Santiago, en época del Imperio Romano, fue a predicar a Galicia. Eso ya se dice todavía mucho más lejos. Que la Galicia histórica pues empieza con Santiago. Eso es algo que está por ver, efectivamente. Porque luego ya dirán los armenios, no, es que vino Armenia. En fin, ¿no? Son cuestiones locales que realmente empantanan todo lo que es la explicación de la historia. E incluso, ya en el colmo de los colmos, bueno, aparte de lo que se dice de Al-Ándalus, que es Andalucía, también, que eso está también a la orden del día con los políticos andaluces, ya se llegará en el colmo de los colmos, en el año 1988, Pujol y todos sus adláteres dijeron que se cumplía el milenario de Cataluña. O sea, decían, son 1000 años de Cataluña, decían ellos. Pero claro, luego uno escarba en la historia de verdad y se da cuenta de que esto es toda una manipulación. A poco que estudies un poco la historia, es una manipulación. Y en el caso de Cataluña se ve clarísimo. Porque en el año 988, el duque Borrell II, sí, se proclama independiente de los francos. Pero ¿cómo se proclama? Ahí hay la cuestión. Se llama Duque de Hispania Citerior. Es decir, está tomando la división que hacían los romanos entre la Hispania Citerior, hasta el Ebro, y la Hispania Ulterior. Entonces hay Cataluña que no aparece por ninguna parte. Eso es una fabulación posterior. Y ya digo, esta teoría ha hecho mucho daño, porque además, aun suponiendo que hubiera esos 5 reinos, que ya es mucho suponer, pues no todos intervienen de igual manera, no todos surgen, como digo, de manera contemporánea. Y entonces, claro, habrá que suponer de dónde podemos decir, si tomamos la frase de Ortega, eso de Castilla ha hecho España y Castilla lo ha deshecho, hay que preguntarse, esto pide al principio, ¿de dónde viene Castilla? Tiene que haber una unidad previa para poder hablar de esa Castilla que luego lleva a España y luego supuestamente deshace España, la deja invertebrada, como dice Ortega. Entonces, claro, ¿a dónde hay que ir? Pues yo concretamente voy a empezar como preámbulo, pues en lo que es el reino de los visigodos, que ya supone, digamos, una unidad, por lo menos material, aunque no exista formalmente España, el reino visigodo es una unidad, incluso jurídica, con el famoso libro de los jueces, el Liber Iudiciorum, que es una unificación pues, del derecho godo y romano, que ambos convivieron durante mucho tiempo, hasta mediados del siglo VII, que se unifican pues, el breviario de Garico, que era para los godos, si no me equivoco, y el código de Leovigildo para los romanos. Entonces, el Liber Iudiciorum es una unificación del derecho. Entonces, supuestamente, según ese código, pues no hay ciudadanos de segunda. Ahora, eso es un código inspirado en el derecho romano y que luego inspirará a los posteriores reyes castellanos en el siglo XIII. Fernando III el Santo hace una traducción al castellano del Liber Iudiciorum que se llama el Foro Jodo. Otra vez los fueros aparecen por ahí. Ahora bien, esa unidad jurídica, unidad política, se rompe con la invasión musulmana del año 711. Entonces es ahí donde se argumenta que, claro, se divide España, se crean varios núcleos de resistencia, entonces lo que predomina sería un derecho local. Y ahí aparece otra vez lo de los 5 reinos, bueno, incluso pues, historiadores muy competentes, en los que yo me he basado para mi exposición, como Luis García de Valdeavellano, hablan de un Estado catalán, a propósito de todo esto. Pero claro, aquello no puede ser un Estado porque es un condado, siguiendo pues, la división que hacía Carlomagno, que todos los territorios estaban gobernados por condes. Entonces, Cataluña, la marca hispánica, que no tiene nada que ver ni siquiera con los límites provinciales que hoy tenemos de Cataluña, pues estaba gobernada por condes.
leyenda de Alfredo el Belloso, de que si le metieron los dedos en la llaga y luego trazaron las barras sobre el escudo dorado, pues, en fin, no deja de ser una leyenda. Tan leyenda, pues, como que Borrell II pues, no se proclamó rey de Cataluña, sino duque de Hispania Interior. Pero en fin, vamos a ir a este momento que digo, año 711, la invasión musulmana pues, rompe el reino de los visigodos. Entonces los restos, podríamos decir, los restos de la nobleza visigoda pues se refugian en las montañas del norte, en la zona cantábrica. Entonces, digamos que se produce una suerte de la constitución con elementos cántabros astures de esa nobleza visigoda. Pelayo es hijo de Bitiza, se ha estudiado bien la figura de Pelayo, aunque durante mucho tiempo se llegó a negar, pues hoy día nadie la niega, viene de la nobleza visigoda, se proclama rey. ¿De qué? Claro, eso también es una cuestión peliaguda. Rey de Asturias, dicen algunos. Vence en Covadonga y se supone que ahí empieza el reino de Asturias. Pero claro, lo de Asturias también está por ver. Pero otra vez surgen los problemas de la división, divisiones administrativas, los títulos, que es un problema muy peliagudo, porque en aquella época no existe Asturias pues, como comunidad, ni existe tampoco un minúsculo reino asturiano, que se suele decir. Realmente lo que existe pues, son las Asturias, que las dividió Gamba. Entonces habla de las Asturias de Oviedo, que sería pues, lo que abarca pues, el centro de Asturias y parte de León, las Asturias de Santillana, que es ya aparte de Cantabria, y las Asturias de Laredo. Entonces, claro, reino de Asturias. ¿De qué Asturias? En fin, además nunca, toda la historiografía pues, no habla de un reino de Asturias, se habla de los asturianos, los asturleoneses, se habla de un pueblo que estaba fundido en la monarquía. En las naves de Tolosa creo que es donde se dice que cuando se preparaban los ejércitos, es decir, llegan los asturianos, llegan a la nación asturiana, claro, la nación en un sentido étnico, es decir, los nacidos en Asturias, que acompañan al rey en su lucha contra los musulmanes. Entonces, como digo, aquí se forma pues, un núcleo que va a ser el núcleo decisivo, el núcleo que vehicule todo lo que es el proceso, ya no de reconquista, sino de conquista. Y ahora veremos por qué esta rectificación. Porque después de Pelayo, su yerno Alfonso I, lo primero que hace es devastar todo el terreno pues, de lo que es la meseta castellana hasta el Duero, pues como hacía Alejandro Magno. Es decir, está devastando un enorme terreno para que los musulmanes pues, no puedan entrar. Se lleva a los cristianos mozárabes, más allá de las montañas, y aquí ya queda una zona, digamos, de contención. Y a su vez, pues, los siguientes monarcas, Alfonso II, que es un monarca sobre el que voy a prestar una especial atención porque me servirá para reconstruir todo lo que estoy diciendo aquí, Alfonso II, Alfonso III, van fundando una serie de núcleos de poblaciones en esa zona. De hecho, Castilla pues es la repoblación que van haciendo los monarcas al ver que tienen su reino en Oviedo durante un siglo, el siglo IX al siglo X. Van fundando castillos, zonas de resistencia, Navarra, Aragón, Castilla, todo eso son creaciones de esos monarcas. Pues no son reinos que nazcan independientemente. El condado de Castilla nace de ahí, de esas repoblaciones. Burgos se funda en el siglo IX, lo funda Alfonso III. Es decir, es una fundación sobre ese terreno devastado, pero que ya es posterior, ya no tiene que ver necesariamente con una reconquista o una recuperación del reino visigodo. La cuestión va por otro lado. Y va por el lado pues, de fundar, pues, como del mismo modo que Carlomagno en el año 800 se hizo coronar emperador por el Papa, además con todo el simbolismo, porque él escogió la fecha del 25 de diciembre del 800. Claro, para nosotros es la Natividad, la Navidad. Pero en aquella época se sabía muy bien que aquella fecha era en la que se proclamaban los emperadores romanos. Entonces Carlomagno hizo todo ese aparato de ceremonia. León III supuestamente, por medio de la donación de Constantino, le hizo proclamar emperador. Supuestamente porque luego se descubrió que aquello de la donación de Constantino era un fraude completo. Es decir,
los papas no recibieron del emperador Constantino ningún título para poder seguir hablando de emperadores romanos. Fue una farsa que además no funcionó. O sea, el hecho no es solo que sea una farsa y que un historiador llegue y diga este documento es mentira. La cuestión es que la farsa no funcionó, no tuvo continuidad. El imperio de Carlomagno se deshizo a los pocos años de su muerte y los intentos de reconstrucción por el Sacro Imperio de Otón y otros quedaron en nada. El Sacro Imperio, aunque formalmente en el título siguió hasta el siglo XIX, de hecho pues, decían que Napoleón había destruido el Sacro Imperio, que eso siguió con el título, pues aquello no era imperio ni era nada, una cosa puramente formal. Cada cierto tiempo algún monarca de Europa pues optaba ese título y luego pues le correspondía a otro. Pero aquello que no aportaba, aquello no era un imperio. Y en esa época, como digo, Alfonso II el Casto, en el año 808, manda forjar la Cruz de los Ángeles, que es una reliquia muy interesante, porque tiene un diseño bizantino. De hecho, dicen que fue obra de orfebres bizantinos que huyeron del iconoclasmo que se estaba produciendo en Bizancio, que llegaron hasta Oviedo y fueron los que forjaron esa cruz. Esa cruz pues tiene detalles muy interesantes. El primero es el lema. O sea, el lema de esa cruz, que luego se mantiene en la Cruz de la Victoria, en el año 908, un siglo después, que forja Alfonso III el Magno, dicen, tomando la cruz que llevó Pelayo como estandarte en Covadonga, tiene el siguiente lema: Hoc signo tuetur pius, hoc signo vincitur inimigus. O sea, con este signo se vence al piadoso, se calma al piadoso, con este signo se vence al enemigo. O sea, digamos que es espada y cruz al mismo tiempo. O sea, es la dualidad, es el poder político y religioso simbolizado en una reliquia. Pero lo curioso es que el hoc signo vincitur inimigus viene del in hoc signo vinci, con este signo vencerás, que llevó el emperador Constantino en el año 312 contra Marencio, el primer emperador romano que aceptó el cristianismo como religión oficial. Llevaba ese lema. Entonces Alfonso II está tomando ese lema imperial. Igual que Carlomagno pues también se quiere proclamar emperador, no funciona, pues Alfonso II también quiere hacer eso. Y un detalle que se descubrió pues hace cosa de 2 años: una de las gemas que tiene la cruz es el sello del emperador Augusto, y la reliquia tiene como fecha de su forja el año 846, pero ese 846 es el de la era hispana, es decir, contando desde el 38 a.C., la era pues, que fundó el emperador Augusto cuando pacificó la península ibérica. Y entonces lo que está haciendo Alfonso II, de manera ya consciente, es reivindicarse como refundador del Imperio Romano. Entonces, ya hace un año, aproximadamente en abril, discutí en Madrid con González Ferrín a propósito del Islam y de Al-Ándalus, y yo le comentaba estos detalles. Y él me decía, claro, pero es que eso es como lo de Carlomagno, es un implante de memoria colectiva, decía él. Digo, bueno, será todo implante lo que quieras, será falso todo lo que quieras, pero la cuestión es que aquí hay una línea de continuidad que no se rompe. ¿Por qué? Porque este título de Alfonso II es el de emperador de toda España, que pues ahí está tomando partido por el imperio, y lo que se está construyendo ahí es un imperio. Es decir, no se está recuperando el reino visigodo, o en todo caso, si se recupera Hispania, es como una parte que está reconstruyendo el Imperio Romano. Desde luego, esa es la posición, esos son los planes que se están viendo, que son históricos y que continúan. Es decir, cuando Alfonso III, el Magno, traslada la Corte a León, después de una serie de luchas en el siglo XI, Sancho III, el rey de Navarra, que toma el poder por un tiempo, se hace llamar el mayor, es decir, el Magno otra vez. Su hijo, Fernando I el Magno, es el primer rey de Castilla, pero es el Magno otra vez. Y así siguen los Alfonsos, siguen conscientemente. Y esto no es un título vano y hueco, como dicen muchos historiadores, porque cuando Alfonso VII se proclama Imperator Totius Hispania, es decir, emperador de toda España, es emperador de los reinos cristianos y de los reinos de taifas musulmanes que le pagan tributo. ¿Y por qué digo yo todo esto de que es efectivo? Pues efectivamente el tributo pues no es una cosa puramente formal. El tributo pues implica un dominio.
las políticas de matrimonio con Aragón, con Navarra de los reyes castellanos, pues buscan la unidad, efectivamente. Que no es una cosa vana. Y no es vana porque no es simplemente un delirio de grandeza, sino es algo que se va continuando a lo largo de los años. Incluso podemos ver como prueba aquí de que esta línea de dominio desde Oviedo, León, Castilla se mantiene por muchos detalles. Por ejemplo, cuando Aragón se separa de la corona de Castilla, cuando hay rupturas, pues porque se rompen los matrimonios o porque hay distintas iniciativas, pues Aragón, por ejemplo, no se proclama independiente, se proclama servidor del Papa. Y después, en el siglo XIV, tras la herejía de los cátaros, que se produce en el sur de Francia y que es eliminada sangre y fuego, el Papa ordena que se ponga la Inquisición en la corona de Aragón. Y se pone. Entonces, todo esto que se dice de que la Inquisición nace con los reyes católicos, es mentira. Todo mentira. La Inquisición la ponen los reyes aragoneses como prueba de sumisión al Papa. Alfonso I el Conquistador, que se supone que es el primer rey de Portugal, lo primero que hace es ser tributario del Papa. O sea, la primera prueba de que se intentaba separar es que se hizo tributario del Papa. Y los reyes castellanos no aceptan esto. En el poema de Pío Cid aparece un detalle que para muchos es curioso. Es que no se reconoce la autoridad del Papa. Es decir, se pone a un lado, podemos decir, el poder espiritual y otro el temporal. Esto es un dato que cada vez se va viendo de manera más acusada. Podríamos decir que el agustinismo político que imperaba pues, en los reinos altomedievales, que se ve en Carlomagno con Alcuino de York, que se ve una corona de Aragón en tiempos de Jaime I, con Raimundo de Peñafort, pues va siendo sustituido por otra filosofía política, que tendrá una gran influencia después, que es el aristotelismo. De hecho, pues las 7 partidas de Alfonso X el Sabio realmente pues, están inspiradas en Aristóteles. Entonces se distingue Iglesia y Estado como dos sociedades perfectas. Entonces el Estado y la Iglesia pues, colaboran en algunos aspectos, pero el Estado siempre prevalece. Esto son las 7 partidas, que es el código que será inspirador de muchos códigos, no solo en España, sino en América. Realmente será un código universal que se mantendrá hasta el siglo XIX. Entonces, pues, después de explicar esto con un cierto detalle, aunque luego tengo que seguir, por supuesto, ya es el momento en el que hay que introducir el tema de los fueros, el problema de los fueros, ¿dónde surgen? Y surgen precisamente en este contexto de expansión y de conquista de todas esas zonas que han quedado yermas y donde hay que poblar. O sea, hay que trasladar la población desde la zona cantábrica pues hasta la zona castellana, formar poblaciones que resistan realmente, que se mantengan en una cierta autonomía económica para que puedan crecer y no decaigan. Y entonces los fueros, que son dados directamente por el monarca, son concedidos a una serie de campesinos, gente del pueblo llano, que no tienen un señor definido, es decir, no están sujetos pues al solariego, no son gente de solariego que están sujetas a un señor feudal, ni son gentes de abadengo que están sujetas a un monasterio, sino que son gentes que componen lo que se llama las behetrías, que proviene pues, de la benefactoría, es decir, son gente que recibe un beneficio, y su beneficio es poder elegir a su señor, poder establecerse, fundar ciudades y tener una serie de privilegios y también obligaciones con el rey. Y se fundan como ciudades que tienen un comercio intenso, sobre todo en Castilla, pues con todo el tema de las cañadas, el pastoreo, pues, eso tiene mucho que ver con la economía de esas ciudades. Y que realmente pues, se deben a la monarquía, no se deben a señores feudales. Incluso tienen exención de determinados impuestos para poder progresar. Esto Lope de Vega lo decía muy bien. El mejor alcalde es el rey. Es decir, ahí la autoridad máxima, que tiene un mediador que es lo que se llama el merino, la autoridad es el rey. Y son gente que se debe al rey, que son los que forman las mesnadas por las que se lucha contra los musulmanes, y es gente realmente pues, que se gana su vida y su impulso pues, no solo trabajando en el campo, siendo labriegos y estando sometidos a un señor, ¿no? Se gana la vida luchando contra los musulmanes. Y esa gente, muchos de ellos por sus méritos serán los que se conviertan en hidalgos,
los hijos dados, que también tendrán un foro especial allá por el siglo XII, el ordenamiento de Nájera, creo que el año 1138, más o menos, pues le reconoce a los hidalgos, a los que han logrado títulos y fama gracias a sus luchas contra los musulmanes, se les reconoce por ciertos beneficios, exenciones de impuestos, posibilidad de estudiar en las universidades más adelante cuando se funden. Y entonces realmente este es el papel de los fueros, es decir, es una legislación local que supera el feudalismo. Esta es la polémica que hay siempre sobre si hubo feudalismo en España o no. Claro, la cuestión es efectivamente si hay feudalismo, hay terrenos solariegos, hay terrenos de abadengo, pero también hay muchas ciudades que no están sometidas ya de inicio, no están sometidas a esta situación de sumisión, de señorío, y que son precisamente esa gente la que son la tropa de choque, por así decir, que va avanzando en la conquista. Y entonces con ese avance paralelamente se fundan ciudades y se fundan fueros de esas ciudades. Realmente pues la legislación foral más antigua, el grueso de la legislación foral pues es en esa época alto medieval y parte del bajo medieval, pues hasta más o menos el siglo XII aproximadamente. Según me comentó Iván en el foro de Carrascosas de mediados del siglo XII o algo así, digo, de Cuenca, perdón. Eso, finales del siglo XII. Y digamos que esa legislación se funda paralelamente pues, a este avance. Y digamos que es un contrapunto a ese poder feudal que reafirma el poder de la corona. Entonces, digamos que estamos en esta situación en la que los fueros pues, son una parte fundamental en este proceso. Los fueros pues, reconocen la actividad económica de las ciudades, los protegen, están obligados también a servir al rey y no a la nobleza. Una cosa que, por cierto, también distingue durante mucho tiempo la corona de Aragón respecto a Castilla. En esta, digamos, segregación que por un tiempo hace la corona de Aragón, es que las tierras pues no se reparten, o sea, las tierras que se van conquistando en lo que es la corona de Aragón no se distribuyen entre esa gente que viene de otros lugares y tiene que establecerse, ¿no? Se distribuyen entre los nobles. Entonces, toda esa legislación pues, tiene un sentido distinto. Es una cosa pues, más cerrada, más estática, es de otra manera distinta. Aunque luego, más adelante, se adoptará esta disposición foral castellana, como ya veremos. Claro, evidentemente, los fueros, si van surgiendo paralelamente pues, a la fundación de nuevas ciudades, se mueven con el proceso de conquista, pues, allá por el siglo XIV, cuando ese proceso, pues digamos que se detiene. Alfonso XI pues, llega a Gibraltar en la primera mitad del siglo XIV, si no me equivoco, más o menos. Pues entonces ahí los fueros, digamos que separan un poco esas concesiones. Son ya menos habituales, se conceden en zonas pues, que ya están pobladas, y ahí es precisamente donde surgen pues, las luchas intestinas en Castilla, con los Trastámara, Pedro I, Enrique II, y son luchas que llegan pues, hasta los reyes católicos, efectivamente. De ahí digamos que sí hay una dialéctica muy fuerte entre la nobleza y la monarquía, y digamos que ahí sí que el feudalismo podría estar más asentado, pero sin negar esas ciudades que ya existen. ¿Por qué? Pues porque después del matrimonio de los reyes católicos, y aquí la cuestión, pues España, como sabemos, descubre América. En 1492, Colón llega a América. Y a partir de ahí, todo este proceso formal de emperadores de España, del pecho del imperio, ya no se puede llamar un sueño megalómano. Eso ha tomado plena culminación. Cuando Juan Sebastián Elcano hace la primera globalización, como dice el Carlos V en su escudo, el primero que me dio la vuelta, pues entonces eso ya es un imperio efectivo. Es decir, se ha dado la vuelta al mundo, se conquista América y además se conquista América siguiendo este mismo proceso de población y con el mismo tipo de gente. Es decir, no son nobleza ni es un ejército opresor que vaya a matar a los indios ni nada por el estilo, como se suele fabular hoy día tantos intelectuales al estilo de Goytisolo, Galeano y tantos otros que empiezan a hablar del desastre y ni siquiera se paran a mirar los datos que se han ido recolectando en estos años. Es decir, realmente la fundación de ciudades en América pues sigue este patrón de los fueros
y de las 7 partidas de Alfonso X, que son una suerte de fuero real. Y de hecho, pues las 7 partidas, que por algunos historiadores como John Elliot eran vistas como un derecho medieval o algo así, pues se ve que para nada, es derecho romano, no tiene por qué ser medieval ni mucho menos, y es el que fundamenta un imperio y se mantiene hasta el siglo XIX. Hay casos muy curiosos de cómo se aplica este derecho, pero voy a poner uno, que es el caso de Hernán Cortés. Hernán Cortés pues era de familia hidalga, había estudiado Derecho en la universidad, no recuerdo cuál, si había sido en Alcalá de Henares o cuál de ellos, o Salamanca. Bueno, no hay muchos datos sobre los primeros años de Cortés. Él llega a Cuba a ganarse la vida, como otros muchos. Es gente que podríamos decir es de clase media. No son los pobres y harapientos como sale a veces en algunas películas que van a América, no, va gente, podemos decir, de la clase media, que no encuentra su sitio en España, entonces pues tiene que ir al Nuevo Mundo. Van ahí a probar fortuna. Entonces durante un tiempo Cortés está como ayudante de Diego Velázquez, que es el gobernador de Cuba, y en esos primeros años del siglo XVI Velázquez pues recibe a algunos que habían intentado llegar hasta el territorio de los aztecas sin éxito. Entonces él plantea, hablan de las riquezas que hay allí, es decir, hay una serie de cuestiones que están funcionando y que inspiran pues, para ir a conquistar México. Entonces él planea conquistar México, efectivamente. Pero Velázquez lo que quiere es que alguien le haga el trabajo y él llevarse la gloria. Entonces piensa en Cortés. Dice, bueno, este me hará el trabajo. Entonces se da cuenta de que efectivamente no va a suceder así, porque enseguida organizan la expedición, toma iniciativas y cuando va a detenerle, pues ya, como se ha ganado tanta popularidad, le dejan partir y se va hacia México. Previamente Velázquez le había dicho que fundase una ciudad solamente en la costa y que no avanzase. Y entonces ahí llega el momento en el que se ve cómo funcionaban las 7 partidas de los fueros, porque efectivamente él funda Villarrica de la Veracruz, que es Veracruz, o sea, todavía sigue existiendo esa ciudad. Y en ese momento, cuando se funda la ciudad, pues los vecinos son los colonos que vienen con él. Y entonces, según las 7 partidas, esos vecinos que venían de otras tierras y que no tenían señor ni gobernante, podían elegir al gobernante. Entonces eligieron a Hernán Cortés. Entonces Hernán Cortés, ya como alcalde de la villa, dice, ¿y queréis que yo siga siendo alcalde? Y, como dice Velázquez, o me liberáis de esas cabras que me ha puesto y puedo irme tranquilamente. Entonces le liberaron. Y ahí se fue. Y la historia ya la sabemos todos nosotros. Todo lo que pasó, cómo conquista el Imperio Azteca, uniéndose a las tribus indígenas que estaban siendo literalmente comidas por los aztecas. El canibalismo es un hecho y de hecho pues él logra reunir a una gran cantidad de indígenas a su lado que luchan con él, porque Cortés pues debía de llevar algo así como 500, 600 hombres y con eso pues no se conquista una ciudad que tiene 1 millón de habitantes. No era una gran superioridad tecnológica la que tenían los españoles, por otro lado era precaria y además pues las armas en un clima muy húmedo pues tampoco funcionan bien, etc. Sino que fue realmente pues lo mismo que pasó pues, en tiempos de la lucha contra los moros. Fue una cosa popular. La historia de España es la de las clases populares, y no de nobles, de duques, etc. Entonces pues se está viendo porque todo esto de los fueros tiene una importancia capital. En fin, pues me he saltado mucha historia de España, efectivamente, pero lo que intentaba era mostrar un hilo conductor de todo esto para llegar pues, hasta la época del Imperio, la época de la modernidad, que empieza con el descubrimiento de América. Es decir, eso más efectivo no puede ser. Y ahí está, de hecho está el aristotelismo funcionando, pues en las polémicas sobre si los indios son personas o no, pues el estatus de los indios. Y realmente en esa polémica pues está funcionando también el derecho castellano de las 7 partidas, está funcionando Aristóteles, Sepúlveda, que es realmente el más sólido de todos los que debaten ahí. Es un humanista y es el que conoce mejor a Aristóteles. Más el Aristóteles, digamos, de los textos originales. Él hace una edición de la política muy importante en el siglo XVI. Y ahí lo que funciona pues, es la doctrina de Aristóteles, la de las 7 partidas realmente. O sea,
aquí el Estado no se somete a la Iglesia, aunque evidentemente se reconoce como cristiano, y quiere llevar esos principios cristianos a América. Es decir, no puede ser que un cristiano se coma a otro, por decirlo así claramente. Lo del canibalismo es una cosa que tiene que organizar, entonces a esa gente pues hay que educarles. Es decir, el derecho de civilización que tanto escandaliza, que habla Sepúlveda, pues es un derecho pues, de enseñar al que no sabe, de enseñarle a vivir pues, en una sociedad de costumbres cristianas mucho más civilizadas que el practicar el canibalismo sobre tus propios súbditos. Y bueno, tampoco voy a seguir aquí sobre este tema, que se alegaría muchísimo. Además, aquí hay gente que lo ha estudiado muy bien y que después podría hablar sobre ello si es necesario. Y lo que voy a contar a partir de ahora pues es, desde esta culminación de los fueros, estabilización, pues cómo influye esto pues, en la Constitución de 1812 y cómo perder los fueros de alguna manera. Y para eso, pues lo primero que hay que decir, pues hay que poner ahí, digamos, el cambio de monarquía de los Austrias a los Borbones, la guerra de sucesión, que supone realmente una unificación legislativa. Es decir, con Felipe V, el derecho castellano se implanta en la corona de Aragón también, ya solo existe un reino formalmente, que es el de España, y eso en contra de lo que se suele decir hoy día, pues, digamos, en plan un tanto partidista. Yo leí el año pasado un libro de Ricardo García Cárcel que dice que Felipe V acabó con la España plural o algo así. Sí, o sea, lo dice así tal cual. Se puede leer. De hecho, yo incluso lo reseñé en el Cataulepas, y aunque sea modestia decirlo, pues sería conveniente leerlo. O leer el libro, por lo menos, para que se vea de qué pie coger. Y claro, que esa supuesta desaparición de la España plural lo que supone es la unificación de las leyes castellanas en toda la península. Hay excepciones, efectivamente está el problema de las Vascongadas y de Navarra, que lo trataré dentro de un poco, pero supone algo muy importante, y es que todos los peninsulares pues, pueden emigrar a América en igualdad de condiciones. Luego, curiosamente, García Cárcel, que dice que los catalanes estuvieron, digamos, se les prohibió emigrar a América, pues a partir del 18 ya no es así. De hecho, pues en América hay una cantidad de apellidos catalanes, Betancourt, en fin, no voy aquí a hablar de esto, pero ahí se ve que esa unificación pues, tuvo un efecto beneficioso. Y supuso la eliminación de trabas, de privilegios, y benefició a toda España. Y precisamente desde esta posición, ya que tenemos un reino de España formado, para que ya no se enfade nadie y se puede decir, es que España no existe hasta el 17, o España no existe en la Edad Media, ahora ya tenemos España formalmente. Entonces ya ahí nadie puede discutir nada. Entonces nos plantamos ya directamente en el año 1808, la invasión napoleónica y el momento en el que se produce un vacío de poder. Es decir, la monarquía, tanto padre como hijo, Carlos IV y Fernando VII, son llevados a Francia por Napoleón. Entonces se produce un vacío de poder en España. Y tampoco la nobleza funciona ahí, no es capaz de imponerse. El motín de Aranjuez es muy explícito de cómo había una gran pelea entre la nobleza. Unos querían a Fernando VII, otros a Carlos IV, y luego ante Napoleón no hacen nada. Entonces, el 2 de mayo, como dice Galdós en uno de los episodios nacionales que tengo aquí, a lo mejor luego pondré un fragmento muy ilustrativo al respecto, pues dicen, el 2 de mayo pues la gente se echa a la calle. Es decir, se produce una rebelión cívica, y por qué no usar esa palabra que tanto se está usando ahora con las manifestaciones contra el gobierno de Zapatero. Es una rebelión cívica del pueblo que se lanza a las calles. Evidentemente pues también hay gente de las profesiones liberales que son los que dirigen esta rebelión, pero es una rebelión popular contra los franceses que luego toma forma en las juntas de defensa, que además esas juntas se fundan en los fueros, curiosamente. Bueno, no tan curiosamente, se tienen que fundar en los fueros porque no hay otra manera. ¿Por qué? Porque una vez que la monarquía está secuestrada y hay vacío de poder, en virtud de ese pacto que se produce cuando se fundan las villas y las ciudades, entre la monarquía y los habitantes de las villas, es el pueblo el que reclama la recuperación de esa soberanía secuestrada. Y entonces se hablará de la Junta del Reino de Galicia, del Reino de Valencia, la Junta del Principado de Asturias,
Pero eso tampoco significa el comienzo del Estado autonómico, como vuelven a decir muchos historiadores, o no supone una vuelta a una especie de federalismo inconsciente que dice Pedro Vilar en su Historia de España. No, es que ellos se reclaman así porque están tomando el punto de vista de la monarquía. Entonces, la Junta de Galicia está tomando la representación del resto de España en nombre de la monarquía, igual la Junta de Valencia y todas las demás. Y la prueba de eso es que después de las rebeliones en mayo, junio, en septiembre ya se funda una Junta Central en Aranjuez. Es decir, el objetivo de cada una pues era fundar un poder central. Entonces, la rebelión contra Napoleón toma esa forma, pues toma el paso pues, de los fueros. E incluso en la Constitución de 1812, los diputados de Cádiz, aunque los más exaltados pues dirán, como Flores de Estrada, dirán, el rey no es soberano, y el que diga que es soberano es un traidor. Esto lo dice Flores de Estrada ya en 1809. Escribe un libro sobre la monarquía. Él dice, el rey nunca puede ser soberano. Y de hecho este vacío de poder de la monarquía provocará también la independencia de Hispanoamérica. Porque una vez desaparecido, pues el esquema de identidad básico, que era la monarquía, que unía a los reinos y virreinatos, bajo la soberanía pues, de los reyes de España, entonces ya se produce la independencia. No se podía esperar otra cosa. Pero la cuestión es que a la hora de fundar la Constitución de 1812, tanto Martínez Marina, aquí ya mencioné, como Gaspar Melchor de Jovellanos, dicen que hay una Constitución previa de España, anterior pues, a la que ellos quieren fundar, o refundar en este caso. Esa Constitución son los fueros. Entonces ellos dicen, claro, los fueros pues, representaban a las ciudades, formaban pues, iban a un parlamento, o sea, al Consejo de Castilla. Claro, ellos llegan a decir pues, que los comuneros de Villadal, que se rebelan contra Carlos V, pues que se representan a ellos mismos, que son liberales, que son el origen de lo que ellos quieren hacer. Es decir, es una especie de vuelta a la historia, pero esto mueve las bases, es decir, la tradición, la Constitución, dicen, son los fueros. Y de hecho, pues ahí ya se ve el nexo de unión de los fueros en la Constitución de 1812. Es decir, ellos no plantean la situación como ruptura, sino como una refundación, por así decirlo. Y de hecho, pues todo lo que luego los carlistas reivindicarán en el siglo XIX de Dios, patria, fueros y rey legítimo, los liberales ya lo han tomado, aunque sea de manera simbólica, porque el rey pues, ya no es soberano. En el artículo 172 de la Constitución de 1812 pues ya se dice, no puede el rey enajenar ni permutar ningún territorio de la soberanía española. Es decir, el rey pues, es un elemento de la tradición, pero su papel es puramente formal. El rey, como diría Tíos, reina pero no gobierna. Y bueno, pues a partir de 1812 ya sabemos porque... Bueno, de hecho, un detalle que corrobora esto y que sirve también para desmentir esa tesis que defienden historiadores y politólogos de que el liberalismo nace con la Revolución Gloriosa del siglo XVII en Inglaterra. Es que el Jovellanos, que tiene correspondencia con Lord Howland, que era un diputado inglés, pues le comenta y le dice, claro, ustedes lo que han hecho es simplemente tener al rey como soberano y quitar un poco de poder. Pero nosotros lo que decimos ya es que el rey no pinta nada. Jovellanos llega a decir, incluso pues si hace falta, si la monarquía no vuelve, pues los españoles sabrán regirse por sí mismos. De hecho, pues los ingleses estaban escandalizados. Decían que la Constitución de 1812 era la francesa de 1791. Ellos intervienen en España, pues no para liberar a España, sino porque Napoleón quería invadir Portugal, que era un aliado suyo. Y de hecho ellos lo que intentan es frenar cualquier proceso revolucionario. La contienda, pues, aunque luego termine, digamos, aunque los ingleses sean aliados, lo son puramente, de manera puramente coyuntural. Ellos apoyarán el proceso de emancipación de Hispanoamérica para sus propios intereses, apoyarán la doctrina Monroe de América para los americanos, que es, digamos, la fuente de legitimidad a la que se agarra Estados Unidos siempre para intervenir en Hispanoamérica. Entonces eso marca una distancia fundamental, aparte de que el término liberal pues viene de las artes liberales de la Edad Media, sí, viene de la tradición escolástica.
frente a las artes serviles o mecánicas. Y ahí se ve, o sea, los serviles en este caso serán los serviles. ¿Por qué? Porque no tienen la formación, pues, de los liberales, no son las profesiones liberales. Entonces, eso también se verá después, porque realmente la revolución liberal pues, es una revolución de élites. Al principio no cuaja. La restauración de la monarquía, con lo de buena nación y vivan las caenas, con el Fernando VII, conoce pues, un periodo de transición que es el trienio liberal, pero no cuaja, pues, porque no hay elementos realmente. No hay manera de articular eso, no existen medios. España está exhausta después de la guerra de independencia. Y claro, realmente todo el siglo XIX pues, es un proceso de constitución de la nación española, pero en sentido político. Es decir, España como nación histórica, en el sentido pues, de una serie de personas que comparten costumbres y una historia común, ya existe. Cuando en el siglo XVII el conde duque de Olivares le combina a Felipe III, a Felipe IV, proclamarse rey de España, pues será porque España existía. Cuando Alfonso X el Sabio escribe la historia general de España, pues será porque existía algo que se llamaba España. España ya existía como un Estado. En este caso, pues un Estado que tomará la forma de un imperio ya de manera efectiva tras el descubrimiento de América y que va tomando pues, esa forma de nación histórica y que ya con la Constitución de 1812 pues es una nación política donde ya no existen, digamos, los privilegios de estamentos o clases. Es decir, es una nación de ciudadanos iguales ante la ley. Aunque luego esa igualdad formal pues, provoca pues, todos los problemas y conflictos sociales que ya conocemos a lo largo de los siglos XIX y XX. Y en este caso, pues en la nación española, tras esa ruptura con el antiguo régimen, que ya se produce de manera efectiva con la muerte de Fernando VII y las pruebas carlistas, pues, conocerá un proceso muy complicado, en el que efectivamente pues, ya hay una nación en sentido político. Es decir, la nación española en la que nosotros vivimos hoy día, pues viene de aquí, de esta Constitución de 1812. Por eso yo decía lo de avanzar un poco en el tiempo, en progresar. Efectivamente, pues voy a progresar hablando de lo que son los fueros hoy, qué significado tienen los fueros, lo que queda de los fueros en Navarra o el País Vasco. Y voy a avanzar pues casi para volver al principio, para hablar de lo que decía de los 5 reinos. ¿Por qué? Porque aquí el problema que se ve es esa reivindicación de los fueros como si fueran el origen del Estado autonómico. Parece como que Vascongadas y Navarra surgieron gracias a los fueros, y que son los derechos históricos, la nacionalidad histórica que se dice, y que se incluye también a Cataluña, ahí, en fin, lo que ya conocemos de la Constitución. Dice que es el fundamento del autogobierno, pero autogobierno también es una palabra que se las trae, como la de autodeterminación. Pero ¿cómo uno puede autodeterminarse si no existe previamente? Hay que suponer que exista la nación catalana, la nación vasca, y realmente la única entidad que se autodetermina es la que tiene soberanía. Entonces España es la que se autodetermina. Y de hecho, un referéndum de autodeterminación del País Vasco solo puede realizarse en toda España. De ahí la falsedad, por ejemplo, de hacer un referéndum en Cataluña para el Estatuto de Cataluña. Porque no es una ley del Estado catalán, que no existe. Es una ley de toda España. Una ley concreta, pero en la que los españoles, todos los españoles tienen que decidir. El Parlamento tiene que decidir. Entonces eso es una falsedad completa. Da por supuesto que Cataluña ya existe. Y lo mismo, si hablas de los fueros como fuente de autogobierno y que son un pacto con España, pues también estás dando por supuesto que Navarra ya existe previamente, que existe el reino de Navarra todavía y cosas por el estilo. Entonces realmente pues, los fueros perdieron su significado con la caída del antiguo régimen. En el momento en el que el rey ya no es soberano, ese pacto, ese supuesto pacto entre la localidad o el municipio o la región con el rey, pues no tiene sentido. Esos foros pues quedan disueltos en la Constitución de 1876, que es, digamos, el triunfo indirecto de los liberales. O sea, los liberales no habían podido fundar gobierno, al final los serviles se tuvieron que transmutar en liberales. Lo que decía Galdós también, cuando
representan un episodio nacional que se llama Cánovas, precisamente. Tomando a Cánovas del Castillo, el famoso político de la Restauración, que aparecen dos señores hablando en la ópera, comentando, y dicen, oye, que dicen por ahí que Cánovas va a gobernar, que es liberal y católico. Dice, pero ¿no había dicho Pío IX que el liberalismo era pecado? Dice, ¿cómo puede ser devoto, católico, ultramontano y también liberal? Dice, eso es como meter, decía, el espíritu de Pío IX en el cuerpo de Espartero. Es decir, entonces realmente es una conquista indirecta, es decir, todo lo que se había hecho en la Constitución de 1812, que se pretendía llevar a cabo, pues al final en 1876 cuaja de una manera imperfecta. Ahí está el caciquismo, los gobiernos pactados de 2 años, pero digamos que eso ya está asumido. Y los fueros pues ahí también han tomado una suerte pues de legislación secundaria local que no tiene que ver con la monarquía. Entonces esa pervivencia formal que ya puede haber pues no es una pervivencia sustancial, no es una identidad sustancial del pueblo vasco o navarro. Entonces todo esto hay que replantearlo. Además con el estado de las autonomías pues hay que cambiarlo totalmente. Realmente lo que hay que hacer aquí es una nueva constitución. Hay que cambiar todo esto de la foralidad, hacer un estado pues realmente pues, más serio. Directamente yo lo digo más serio porque esto es un cachondeo, es decir, lo de las 17 autonomías, que son 17 poderes independientes, que es a lo que se va realmente, porque ya lo único que les falta es que les den la justicia, y de hecho pues ya se está en proceso, eso tiene que cambiar. Entonces todos los foros hay que dejarlo pues, como querían los constitucionalistas de 1812, es una cosa histórica, simbólica, pero que no representan unos derechos actuales. Entonces realmente este tema de los fueros, en el sentido que se utiliza hoy, pues es una amenaza, efectivamente es una amenaza secesionista. Se podría decir, es que España no se rompe todavía, ¿vale? Pero que España no se haya roto aún no significa que no haya una amenaza efectiva y que no se pueda romper precisamente poniendo esta base. Entonces todo esto hay que rectificarlo ya, porque es que si no ya no se va a poder vivir ni convivir, ya nada va a ser común a los españoles. Y aquí termino. Es que eso de que los españoles somos todos iguales ante la ley es el primer principio que falla cuando la ley no nos manda a todos. Aquí en esta zona, hablando de los fueros, todas estas partes han venido. Aquí entramos dentro de Carrascosa, dentro de los del señorío de Molina. Señoría de Molina, en el año 1134, el señor de Molina se constituye en señoría de Beetria, que no lo acabo de entender dentro de la Edad Media, tenía capacidad de elegir a su señor. Exactamente. Un contrasentido total y absoluto dentro de la Edad Media. Parece, pero no lo es. Claro, pues Manrique de Lara concede fuero a esta zona. Y ese fuero, pues, aquí ha desaparecido, lo mismo que ha desaparecido el fuero de Cuenca, no tiene diferencia. Pero es que, dices que los fueros es una cosa que existe solamente en España. Solamente puede existir en España. Solo con respecto a Europa, porque únicamente en España hay un proceso de reconquista del territorio perdido. Eso no pasó ni en Francia, ni en Italia, ni en Inglaterra, ni en ningún sitio. Entonces, en ese proceso de reconquistar a Hispania, prácticamente, no es lo mismo Hispania que España, ese proceso de reconquista, pues evidentemente serán fueros que son, digamos, unos premios que se dan, porque son en muy buenas condiciones, unos premios que se dan por un trabajo ya hecho. El problema es cuando a esos premios que se dan por un trabajo ya hecho, se siguen reclamando sin volver a hacer ningún trabajo. Tú has reconquistado las tierras, y como has reconquistado las tierras, y además las vas a repoblar, pues yo te dejo toda esta serie de condiciones, exento de no sé qué, exento de no sé cuántos, mientras porque me las has, mientras me las revuelvo. Pero que 8 siglos después
se sigan reclamando todavía esos privilegios al amparo, efectivamente, al amparo de una cosa que hiciste hace 8 siglos y que entonces sí que fue una contraprestación correcta o equiparable. Es una auténtica barbaridad. Porque ¿qué pasa? Tienen fuero navarro, tienen el fuero navarro, bueno, es que a los que aluden los vascos o los catalanes en el fuero de Cuenca tratarán mucho mejor a los cristianos que a los moros o que a los judíos. Y evidentemente había ventajas para los habitantes completos, no tienen ventajas con respecto a los demás. Yo diría más, es que lo grave es que se diga que esto es de izquierdas, cuando son derechos medievales, es reivindicar el antiguo régimen. Entonces esto no es izquierda ni nada, se han hecho aliados de los restos del antiguo régimen, porque el nacionalismo vasco y catalán es una cosa que nació en los monasterios, como dice ese libro, nació en un seminario. La Esquerra pues, nació en el monasterio de Montserrat y es un contrasentido tremendo. Vamos, que no, y encima decir que es de izquierda, vamos, eso es una impostura completa. La prueba de macho, yo creo que la prueba está en este chaval que quería decir. Primero, felicitarte por la charla que me ha gustado. ¿Y tú cómo entiendes, por ejemplo, aquí en España, mal que lo llevamos entre todos, y en Estados Unidos hay un montón de estados y cada estado tiene su justicia y tal, y entre ellos no se quieren... Hay unidad para todos, de izquierdas, de derechas, y aquí en España porque... Claro, es que esa incultura de matarnos entre nosotros. Pero es que aquí yo volvería a lo de Ortega. ¿Cómo sabes tú eso? Porque... Mira, sí, yo volvería a lo de Ortega que es de España y Inglaterra. Porque en Estados Unidos yo uno una bandera de Estados Unidos y nadie se... Y aquí en España te ven una bandera de Cataluña o una de España y ya estás como... Hombre, lo del tema de las autonomías y el problema especie de reino de taifas, pues viene de... Vamos, aquí 17 estados sería como allí todos los que hay, ¿no? Es el problema de lo de Ortega, de España invertebrada, que es sí, exacto. o de la redención de las provincias que dijo después, y los fundadores, los padres de la patria que dirían algunos, para los políticos, porque ellos piensan que España nace en 1978 por consenso. Bueno, no todos, afortunadamente. Parece que Rajoy, por lo que dice, vamos, por lo que dicen discursos, pues que España ya existe antes. Bueno, pero en fin, si te sale este Touriño diciendo que Rajoy es como Isabel la Católica, además él lo dice, como que Isabel la Católica era una especie de nazi que tenía ya las cámaras de gas preparadas, pues ya te das cuenta del nivel de los políticos. Pero esto es por un lado, o sea, por un lado está lo de España invertebrada, que es lo que lleva al estado de las autonomías, en el que nos estamos debatiendo. Por otro está la leyenda negra. Lo que decía Julián Puederías que era la leyenda negra, es decir, la interpretación de la historia de España que consiste en destacar lo negativo, exagerarlo, retorcerlo y negar todo lo positivo. Claro, es decir, que los españoles eran intolerantes y los demás eran tolerantes, pues mentira. En Inglaterra, en Alemania, en todas partes hubo cazas de brujas que dejaron en apenas unos años muchos más muertos que dejó la Inquisición. Entonces, pues si todo el mundo era intolerante y todo el mundo lo es, pues ¿qué sentido tiene decir los españoles son intolerantes? No tiene ningún sentido. Y esto ha influido mucho porque, claro, ahora te salen historiadores como Kamen y dicen, no, es que la leyenda negra ya no existe. No, no es que no exista, es que se ha camuflado y todo el mundo la asume. ¿Por qué? Pues porque se dice, ya somos europeos y España salió del oscurantismo de la época de Franco. ¿Y por qué metes a Franco ahí? ¿Y por qué oscurantismo? ¿Por qué están siempre con la memoria histórica de unos y por qué omiten lo de los demás? ¿Por qué van al 36 y no van al 34? Que además estaba el PSOE, por lo menos con las siglas. Se supone que era el Partido Socialista Obrero y Español y estaban en el 34 empuñando las armas. Entonces eso es la leyenda negra. Entonces están tocando el franquismo, que si es el oscurantismo de no sé qué y tal. Y claro, como todo el mundo eso lo traga, pues entonces ya llevar la bandera de España es Franco. Con lo que tenemos aquí en España, ¿tú te imaginas una reforma de la Constitución si se van a poner de acuerdo? Puede hacerse, porque si PSOE y PP se ponen de acuerdo, sí se puede hacer una reforma. Es optimista que se pongan de acuerdo los dos. Hombre, no es utópico, ahora mismo es muy difícil. Y otro detalle respecto a Estados Unidos y respecto a la República Federal o Confederal que algunos partidos políticos quieren poner aquí en su programa electoral. Hay una gran diferencia entre la historia de Estados Unidos y de España.
España, una vez que en el 19 ya es una nación política, que es parte de la hispanidad, es decir, habla español igual que habla México, Bolivia, Argentina, pues ahí el proceso ya está detenido. En cambio, Estados Unidos pasa de las 13 colonias y se expande hacia el oeste. Entonces va tomando nuevos territorios. Y claro, esos nuevos estados pues se van adoptando. Es decir, un estado federal se forma por agregación. Y aparte de que tiene un poder central que garantiza igualdad fiscal y otras muchas cosas. Es decir, a lo mejor pues en un estado del sur de Estados Unidos pues está penalizado un aborto y otro no. Pero no sucede que Nueva York tenga un cupo como tienen los vascos, ni que tengan su propio idioma, ni cosas de esas. De hecho, que algunos estados tengan... Bueno, lo de idioma ya en Estados Unidos es más complicado, porque no hay idioma reconocido oficial. Y entonces por eso el español pues está creciendo muchísimo en algunas zonas. Pero lo que te quiero decir es que no se puede aplicar la fórmula de Estados Unidos a España, porque la historia es distinta. Y de hecho, si aquí se hace una federación, pues acabaremos como en la Primera República, que Cartagena le declaró la guerra a Valencia y cosas así. O sea, se disolverá España y no tiene por qué volverse a unir. Eso ya es una fantasía de los que proponen ese programa. Sí, yo te quería decir una cosa. Creo que la combinación de lo que has dicho está en las siglas del propio PDV. Sabes que es Euskadi y la Vieja, ¿no? O sea, Sí. quiere decir que siguen funcionando, que son los padres de ETA. Es que esa Vicolana era carlista. Efectivamente, ¿no? Es una, digamos, es una deriva del carlismo. Y luego, por otro lado, pues también una cosa que sí me parece interesante recomendar aquí es la lectura del libro de Luis González Antón, que hablábamos ayer, de España y las Españas, en el sentido de que esas Españas, que a veces se confunden con los 5 reinos de la teoría de los 5 reinos, no son las 5 Españas medievales, sino la España ulterior y citerior que los reyes asturianos pretenden restaurar. Claro, y aparte que en 1812 también se habla de las Españas, pero son realmente los españoles de ambos hemisferios, es decir, es la España peninsular, América, los virreinatos, el sentido de las Españas, y los carlistas también lo mantienen. O sea, no se habla de las autonomías, se está hablando en otro sentido histórico. Bueno, es que yo creo que España es una aspiración que hay después del 700, después de la invasión de los persas. Es decir, los visigodos lo que reparten por toda Europa es un sistema nuevo de poder que consiste en que accede al poder o al trono aquel que más fuerza o más riqueza tiene. Como consecuencia, lo que hacen es todo aquel que tiene siervos o que tiene gente por debajo, lo somete al mayor número de impuestos posibles. Es decir, lo machaca. Entonces, ante ese sistema de que llega a ocupar el trono aquel que más poder tiene, hay una serie de personas con poder que se dedican a eso. Exactamente igual pasa en Francia, pasa en Inglaterra y pasa en Italia menos. Entonces, aquí en España, que empieza a pasar eso, nos invaden los hombres. Hay una nueva invasión. Y la Hispania incipiente, que había surgido con los visigodos y casi había tomado cuerpo, que había tenido que expulsar a los suevos, e incluso una parte de la zona de Cartagena expulsar a los bizantinos. Bueno, los bizantinos luego que expulsarlos porque se fueron ellos se empiezan a producir luchas de ese tipo. Lo que pasa es que en España, o en la España naciente, los nobles que pueden ser cabezas no pelean entre ellos como pelean en Francia, que pelean entre ellos, o en Inglaterra, que pelean entre ellos, sino que tienen un enemigo común, que son los árabes. Entonces, de todas maneras, todavía se siguen peleando entre ellos. Cada uno de ellos se autodenomina, se hacen reyes, pero en realidad son reyezuelos. Porque cuando hablas tú del reino de Asturias, ¿de qué Asturias? De Asturias con la República Augusta, con la Astorga, que está todavía en manos de los árabes. Y es que realmente en las crónicas, solo un inciso, en las crónicas nunca se habla del reino de Asturias. De hecho, en la crónica albeldense se titula cuando empiezan con los visigodos. Llega Rodrigo y a partir de ahí pone un epígrafe. Dice, relación de los reyes godos obetenses.
Y aunque la monarquía tuvo otras sedes, estuvo por ejemplo en Cancionís, en Pravia y luego en Oviedo, reconocen pues que el esplendor, igualmente el núcleo, es Oviedo. Y de hecho, ya te digo, Alfonso X pues habla de los asturianos, pero habla como un pueblo, o sea, como una etnia, como los nacidos en Asturias. Y ahí meten también a los leoneses, porque se supone que son los que van desde el Cantábrico hasta el río Vesla, más o menos. Esa es la región de Asturias Augusta. Los romanos lo pusieron precisamente por eso, porque estaba en la zona de los Astures. Y eso pues es la provincia de León, como todos sabemos. Entonces hay un lío ahí de nombres y de territorio que al final pues, no explica las cosas, lo oculta. ¿Y por qué? Entonces, bueno, a lo que iba yo es que todo esto de los 5 reinos, que es una falacia total y absoluta, lo que tienen todos es una vocación común, que es volver a tener la Hispania que tuvieron, pero con una variante que se introduce, que es muy interesante, que es que la Hispania visigoda está regida solamente por temas sajones y los ciudadanos hispano-romanos estaban en un segundo plano en el poder. Ahí están los códigos que yo te decía, Alarico y Leovigildo. Exacto, pero en cambio, estando en un segundo plano en cuanto al poder, sí estaban en un primer plano moral en cuanto a conocimientos, en cuanto a leyes, en cuanto a cultura. Entonces, los nuevos reyes que se quieren hacer de la Nueva España, pues resulta que incorporan parte de las dos, pero buena parte de los romanos. Por eso, de alguna manera, es una transmisión del espíritu romano o del espíritu del Imperio Romano a la forma en que se hizo España. Por eso se llama España y no Gotia, porque en realidad Francia se llamó Francia porque estaban los francos, pero aquí no se renunció nunca a nuestra raíz latina, ni a nuestras leyes latinas, no se acabó de renunciar, posiblemente gracias a la interrupción que significó la invasión de los árabes, que interrumpió más años del reino visigótico. Sí, claro. El reino visigodo pues, es una inspiración. Y de hecho, pues, cuando se pone el origen ahí en los visigodos, pues está atendiendo sobre todo al tema romano. Sí. De hecho, pues, en la monarquía, en la nueva monarquía española, Pelayo, pues Pelayo ya no es un nombre godo. Pelayo viene de Pelagio, es decir, Pélago, Ola, los Alfonsos, Adefonsus. Es una línea nueva que es en latín, ya no tiene nada que ver con los visigodos. De hecho, pues el significado de la Reconquista, que es algo que surge sobre todo de manera explícita, aunque ya se habla, Alfonso II ya en el 812 en su testamento habla de la pérdida del reino de los godos porque no cumplieron los preceptos cristianos, entonces fue un castigo divino. Eso tiene que ver con el veto de Líbano, el tratado del Apocalipsis, es decir, la resurrección, realmente política, no solo espiritual, religiosa por así decir, sino política del reino visigodo. Pero eso es algo que no se confunde con ese proyecto de restauración del Imperio Romano, porque ya en el siglo XVI y XVII pues se sigue hablando de la Reconquista, de los godos, pero hay imperio efectivo, aunque no se represente como tal. De hecho, pues claro, aquí depende también de la perspectiva, porque si tú entras en la página de la Casa Real Española, el primer rey que aparece, pues no es un Leovigildo ni nada de eso, es Recaredo. ¿Por qué? Porque es el primer rey que se convirtió al cristianismo. Y de hecho, pues cuando se bautiza a los nietos, sobrinos, hijos de la Casa Real, se bautiza en la pila de Santo Domingo de Guzmán con agua traída del Jordán directamente. Es decir, es la alianza del trono y el altar. Entonces todo eso ahí se diluye de alguna manera. Ahí la única nacionalidad es la étnica, es el linaje de los reyes de España. Entonces ahí pueden entrar los Austrias, los Borbones, pueden entrar los miembros de los suavos. Por eso decían que como la madre del Alfonso X pues era Beatriz de Suabia, pues que él quería aspirar al Sacro Imperio. Es decir, es otra perspectiva distinta. Aquí depende de la perspectiva que tomemos, nos saldrá una cosa u otra. Por eso esta perspectiva que yo tomo pues es polémica respecto a lo que se suele decir en la historiografía, la perspectiva del materialismo filosófico, España frente a Europa en concreto.
Y claro, efectivamente pues, es polémica pues, con lo de Ortega, pues, porque no puede ser otra cosa. Y aparte que todo esto de... Bueno, aparte que no tiene que ver directamente con esto, pero que es interesante. Es como el reino de los francos, pues se ve que es una cosa totalmente distinta, porque Pipino, que era el padre de Carlomagno, él se proclama rey porque el Papa lo dice. Es decir, él era el mayordomo de palacio. Es decir, era un señor, era un noble, que digamos era el que tenía la parte activa, frente a los que llamaban los reyes holgazanes. Entonces él fue a hablar con el Papa, Esteban II, y le dijo, ¿quién debe ser el rey? Y dice, pues el que es el rey de hecho sea lo de derecho. Es decir, el que toma parte activa, pues que sea rey. Y luego Carlomagno, pues otra vez, primero se hace proclamar rey de los francos por el Papa y luego emperador. Entonces se ve que es una cosa totalmente distinta. Es decir, eso sí que es el feudalismo y la alianza del trono y el altar, pues en su mayor dimensión, porque ahí es lo que diga el Papa. Eso es totalmente distinto pues, de la historia de España. Yo voy a preguntarte, me ha parecido muy magnífica la exposición y normalmente de esa historiografía que interpreta los 5 reinos o que interpreta como un precedente de las comunidades actuales, comunidades autónomas, a los 5 reinos, o se vale de esa teoría de los 5 reinos para justificar pues, las divisiones autonómicas actuales y demás, justificar el secesionismo en ese contexto y demás. Un hito fundamental suele ser pues, el 1640, las crisis de 1640, probablemente lo parece. Claro, ahí de nuevo la pregunta es cómo interpretas la crisis de 1640 en ese sentido. Pero yo creo que hay allí una referencia muy bonita de Quevedo, que tiene una obra que se ha escrito, se llama No es ni el fuero ni el huevo, con el huevo así. No es ni el fuero ni el huevo, un huevo puesto así como fuera. Y entonces ya habla del libro verde de los Urusáches y tal, y como ese libro verde dice nada vale si ahora pierden el mérito que se les dio a través con ese libro, porque supone un demérito el faltar a la monarquía que nos están faltando, pues ya no tiene fuero, ¿no? Entonces, quien justifica la posibilidad, digamos, el uso del fuero es la monarquía. Si consiguen un demérito a través de faltar a la monarquía, pues entonces han perdido el fuero, que utilizan para justificar su propio demérito ahora contra la monarquía, que están envueltos en un círculo vicioso, lo que está denunciando Quevedo respecto de y además, un detalle que dice que ni siquiera las armas que se han utilizado contra ellos han sido demasiadas, dice por otra parte. Tal. Sí, es que en 1640 pues, se produce al mismo tiempo la rebelión de los portugueses y la de Cataluña. Bueno, un poco antes hablar de los portugueses, pero... Que por cierto, pues Cataluña, el nombre de Cataluña pues bien, es como el de Castilla, o sea, realmente son los castillos que puso ahí Carlomagno. Chateau. Sí, Chateau. Efectivamente, digamos que Cataluña pues es la Castilla de Carlomagno. Y ahí pues no es son unas rebeliones que según dicen autores como Eliot, por ejemplo, pues estaban movidas sobre todo por el cardenal Richelieu. O sea, había una inspiración de terceros, o sea, una dialéctica de Estado, podríamos decir, que movía la dialéctica de clases, por así decir. Y la rebelión en Cataluña pues no es tanto una cosa de los campesinos, como se suele decir, el famoso himno de los segadores que reivindica a los nacionalistas, eso. Realmente es otra cosa, es una rebelión de nobles, de curas, es una cosa elitista, y realmente eso es lo que justificaría que no se usaran tantas armas contra ellos como parecía. Claro, el caso portugués es distinto, es el odio que había contra lo castellano desde tiempos de los Trastámara, también el odio que había pues, cuando intervinieron en la guerra de sucesión y no consiguieron poner a Juana la Beltraneja, Y luego, claro, es que se les habían acabado los beneficios, o sea, los portugueses aceptaron como rey a Felipe II y estuvieron con España porque realmente les convenía el comercio americano. Sí, ahí no teníamos las cortes de tomar, que cuando se... No había un vacío efectivo, no había rey. El rey Sebastián había muerto, ¿no? Entonces, en ese momento,
les pareció conveniente, y cuando ya no les era conveniente, pues se rebelaron. Bueno, bien es verdad que el preso portugués están perdiendo mucho terreno a costa, vamos, en favor de los holandeses y demás, y es verdad que España no tenía capacidad, era la parte débil, el eslabón débil, digamos, de España a Portugal en ese momento, por eso cubre, digamos, Holanda, España no supo defender en buena medida, que es verdad que no supo defenderlo, y al final reconocen en 668, ¿no? Que se reconoce la independencia portuguesa, o sea, que cambia por completo el asunto respecto a Cataluña. Pero hay veces suele ser un hito que después se prolonga además, tenemos que hablar en 1700, ¿no? Claro, es que precisamente el pueblo llano, Cataluña, no sé decir, pues ve claramente los manejos. O sea, y lo que más odian pues es un rey Borbón. Por eso podemos decir, en la guerra de sucesión, pues a Felipe V pues, no la ven con especial simpatía. Bueno, luego está el mito ese famoso de Casanova, que en realidad pues, Casanova pues, era un tipo que no hizo nada. O sea, realmente intentó una revuelta ahí. Primero Felipe V garantizó los fueros, pero luego ante la traición y ante el desmérito pues él los anuló. Aparte de que fue mejor para ellos. Entonces, pues, los catalanes antes solo podían ir por el Mediterráneo. Y solo podían comerciar pues, con la zona del Mediterráneo. Luego ya podían comerciar con América. Pero de hecho parece histórico que los historiadores se manifestaron al grito de visca al rey, mueran los traidores. Sí, Viva el rey. Entonces, Viva el rey, mueran los traidores. parece por eso están vendiendo lo contrario, pero eso es histórico. Dijeron viva el rey, mueran los traidores, porque efectivamente la oligarquía catalana los estaba sepultando y los estaba machacando una vez más. Y realmente, pues, no consiguen salir a flote hasta que no vuelven al régimen que se habían dejado. Y otro detalle también interesante, a propósito de esta torre de Babel que se está convirtiendo España con lenguas oficiales, cooficiales, es que la lengua catalana es la de los nobles y de las clases altas. Bueno, hay campesinos también en zonas apartadas que hablan el catalán o el euskera, pero realmente la lengua fuerte, la lengua del pueblo es el español, que es la lengua de los desarraigados. Hay un libro que se llama El rumor de los desarraigados, que son los campesinos que van repoblando todas esas zonas de Castilla, de todo lo que se va conquistando. Entonces, la lengua del pueblo. Y la lengua de los nobles, de los privilegiados, de los curas, los patuas, como se decía en la Revolución Francesa, pues son esas, son las lenguas que se utilizan para dividir a la gente, para promover pues, la lucha contra el Estado. Claro, en Francia enseguida lo solucionaron, el que no hable francés a la guillotina, que fue un método drástico. Aquí no, y sobre todo, pues ya digo, los nacionalismos y las reivindicaciones lingüísticas vienen por la vía clerical, que tienen miedo al centralismo. Y eso es lo que ha hecho siempre la Iglesia aquí. Como tiene miedo al centralismo, pues lanzan esto, nacionalistas, incluso a veces toma la forma de ETA, y ahora pues parece que les está afectando demasiado, pues ahora reivindican España, pues porque ven que no hay otro remedio. Al final parece que va a haber una iglesia vasca, una iglesia catalana, entonces pues la iglesia católica va a estar mucho peor. De todas formas, hablando de lo que decías antes de que la historia se analiza desde la perspectiva de las autonomías actuales, con respecto a la regla de sucesión, yo estuve investigando un poquito y tal, es que Cataluña no se puso del lado del archiduque Carlos, se puso parte de Cataluña. Porque, por ejemplo, comarcas como el Deseo solamente, porque ahora más obviamente, es Berga y Cervera estaban a favor de Felipe V. Entonces, claro, el análisis nacionalista se rompe ahí, porque entonces, claro, eran catalanes o catalanes, como es lógico. Claro. Y sin poner centralismo barcelonés, además. Sí, Claro, aparte, lo de la diada de Casanova pues quedó en nada. Y luego Casanova encima huyó. Es decir, no se quedó que le justiciaron y tampoco la justiciaron, luego le perdonaron. Claro, son mitos y leyendas. Y el espíritu de la